A partir de este mes, iniciamos un ciclo de programas cada 15 días, en el que los y las alumnas de distintos cursos se sumarán con temas trabajados en el aula. En este primer programa, segundo año, A y D, son los grupos que junto a sus docentes han trabajado con diferentes temas, proponiendo temas variados para este programa. Además, se sumaron otros cursos haciendo mención a fechas de calendario que son históricas y relevantes para la comunidad. Para dar inicio a este programa, vamos a comenzar con una fecha triste para nuestra Argentina. La misma tiene que ver con la Guerra de Malvinas, de la cual se cumplen 40 años, y para ello vamos a hablar sobre el accionar de los medios durante esta contienda bélica. Alumnas de Sexto Comunicación se refieren a dicho tema. Un 2 de abril de 1982, el presidente de facto transmitía la decisión de la Junta Militar de declarar la guerra a Gran Bretaña para recuperar el control de las Islas Malvinas y en un desesperado último intento de conservar el poder. A la vez, se levantó un poderoso mecanismo de propaganda dirigido por el poder militar y con complicidad de los grandes medios de comunicación. Durante los 74 días que duró la guerra, los medios de comunicación masivos se hicieron a la tarea de apoyar al gobierno facto ayudando a los planes militares. Desde la parte del Estado se ejerció una fuerte censura y un control muy estricto de los contenidos informativos que mandaban los de la prensa desde Malvinas. Es decir, que todo lo publicado antes era filtrado por las Fuerzas Armadas. De este mecanismo de propaganda fueron parte medios estatales. También participaron medios privados, incluso aquellos que no se especializaban en política, además de los grandes diarios nacionales. La editorial Atlántida formaron parte de la partida que decidieron ocultar, mentir y engañar, generando la fantasía de un triunfo seguro sobre los británicos. Combinaban muchas imágenes, poco texto y títulos que apelaban a la emoción del lector, siendo de los primeros de afirmar el triunfo. Fueron varios los periodistas que conformaron el equipo a cargo de la cobertura de los medios estatales y todos coinciden que el control por parte de las Fuerzas Armadas fue total. Mientras se pregonaba el "estamos ganando", en la sede de ATC se recortaban los testimonios de soldados heridos y se censuraban las imágenes que llegaban de Malvinas. En la televisión no se difundía imágenes de la guerra, o las que se mostraban evitaban mostrar los rastros de la guerra. A su vez, los únicos autorizados de estar en las islas era la agencia oficial Terán, pero sus noticias eran alteradas y en su mayoría no se transmitían las imágenes que enviaban. No solo hubo censura y desaparición del material, sino que además parte de ese material fue comprado en el mercado negro por corresponsales extranjeros, ante la imposibilidad de entrar ellos mismos al territorio. Se da una contradicción porque mientras la Junta Militar ejecutaba la censura, por otra vía se comercializaban las imágenes que estaban bajo su dominio. Los pocos periodistas que había ahí afirmaron que los de la Junta Militar no querían que haya muchos periodistas, ya que así había menos testigos y podían modificar la información a su gusto. Pero ¿qué pasaba con los medios de comunicación alternativos? Punto de vista. Los intelectuales de Punto de Vista se opusieron al conflicto en base a un análisis crítico de la decisión militar, invocando la necesidad de contextualizar históricamente la guerra y de rechazar el nacionalismo fomentado por dicha coyuntura. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas tomaron el control de Puerto Argentino en declaración de guerra con el Reino Unido, país que desde 1833 ocupaba estas islas del Atlántico Sur. Argentina se encontraba bajo uno de los gobiernos más represivos de su historia contemporánea, instalado en 1976 bajo el nombre de Procesos de Reorganización Nacional, uno de cuyos rasgos más salientes fue la violación sistemática de los derechos humanos, la cual dejó un saldo de entre 9.000 y 30.000 víctimas directas. Bajo el argumento de que estaban liberando una guerra contra el enemigo interno, identificado como izquierda subversiva, los militares impulsaron la persecución de todo movimiento político de izquierda y la cultura estuvo ampliamente sujeta a censura. ¿Por qué la Junta Militar, que justificaba su gobierno bajo el argumento de la guerra interna, se embarcó en un conflicto bélico contra una de las mayores potencias mundiales en 1982? Las razones de esta decisión debe buscarse en una serie de crisis que, tanto en el plano interno como en el externo,
enfrentaba al gobierno militar. Hacia fines de 1981, los militares argentinos se encontraban encerrados en una aguda crisis económica y política y asediados por un descrédito internacional cada vez mayor. La mayoría de los partidos políticos argentinos, ante la posibilidad de una transición democrática en el horizonte, comenzaron a organizarse a través de las fundaciones de la multipartidaria en 1981. El general Leopoldo Fortunato Galtieri, que presidía el país en 1982, se embarcó en una última aventura militar con vistas a atraer el apoyo político de la sociedad argentina y alinear las disputas dentro de las Fuerzas Armadas a través de la ocupación de las Islas Malvinas. Los militares creyeron que la ofensiva traería consigo el apoyo unánime de las grandes mayorías y que, por otra parte, el Reino Unido se embarcaría en un conflicto bélico internacional por un territorio tan pequeño y escasamente poblado. A pesar de que los militares suponían que el conflicto no derivaría en una guerra, el Reino Unido, bajo las primeras magistratura de Margaret Thatcher, envió rápidamente la flota británica a las islas y aseguró el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que declaró a la Argentina nación agresora y exigió el retiro de las tropas. Mientras que en Buenos Aires los medios ofrecían una cobertura heroica de la guerra. En las islas las tropas sufrían crecientes pérdidas, la falta de provisiones y una generalizada desmoralización luego de 74 días de combate en los cuales 649 soldados argentinos y 258 soldados británicos perdieron la vida. La guerra concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición final de Argentina frente al Reino Unido. Mientras que algunas nuevas revistas salían a la luz durante estos años, otras que habían en este clima propició que un número reducido de intelectuales, como aquellos que durante estos años publicaron Punto de Vista, pudieran manifestar su oposición a la guerra en 1982. Dicha revista fue una de las publicaciones periódicas más relevantes de estos años y lo sería aún más luego de la transición a la democracia. Fundada por Carlos Altamarino, Ricardo Piglia y Beatriz Serlo en 1978 de forma clandestina, Punto de Vista se consolidaría como una de las publicaciones más importantes del campo intelectual argentino de fines del siglo XX. La revista también se destacó por su postura consistente contra el nacionalismo fomentado por la Guerra de Malvinas, no solo en los tempranos 80, sino también en los años subsiguientes, en tanto sus editores no cesaron de reflexionar sobre dicho episodio. Punto de Vista era en 1982 una revista prácticamente clandestina y con una circulación baja en comparación con otras publicaciones periódicas independientes de la época. Los intelectuales de Punto de Vista se destacaron por su posición minoritaria en explícito rechazo a la guerra. Los miembros de Punto de Vista firmaron la declaración Paz Inmediata y Negociación, una victoria del pueblo, publicada en Nueva Presencia el 25 de mayo de 1982. El documento condenaba fuertemente la acción militar en las islas y acusaba al gobierno autoritario de hacer un uso del legítimo reclamo por la soberanía de una manera manipulable para preservar su poder. También acusaba a los sindicatos y a los partidos políticos de no exigir el cese del conflicto y justificar la lógica del gobierno al no prestar atención al quién, al por qué y al cuándo de la guerra. Se denunciaba que el gobierno intentaba esconder los graves problemas económicos que enfrentaba la Argentina al embarcarse en una guerra que no había caído del cielo, sino que era resultado de una opción política y, según rezaba el documento, de ella se puede salir sin renunciar a los derechos argentinos sobre Malvinas. La declaración también denunciaba el clima nacionalista que se había generado y acusaba a los medios de comunicación de tergiversar los hechos. La propaganda oficial ha jugado con sentimientos nacionalistas y antiimperialistas profundos, clausurando al mismo tiempo todo interrogante sobre quién, por qué y en qué momento se decide el operativo militar. El pueblo fue mal informado y, desde los medios de comunicación de masas, se escenificó una fiesta más acorde con un mundial de fútbol que con el enfrentamiento bélico ya iniciado. De acuerdo con esta postura, el enemigo del pueblo no era Reino Unido, sino el gobierno militar argentino. Debido a la derrota en la Guerra de Malvinas, los militares se vieron obligados a llamar a elecciones, dando comienzo a la transición. Las elecciones se celebraron el 30 de octubre de 1983, luego de 7 años de dictadura. El candidato Raúl Alfonsín, quien se había opuesto a la guerra y quien había prometido enjuiciar a los militares durante su campaña, fue electo presidente, dando comienzo a un hasta ahora ininterrumpido periodo de estabilidad democrática en el país. La derrota de Malvinas precipitó la salida de los militares y condujo a una transición rápida, bajo un gobierno que rindió cuentas con el pasado autoritario a través de los juicios a las juntas militares, celebrados en 1985. La prioridad era en 1982 enfrentar a los militares y proponer una salida democrática para el país.
La posición de Punto de Vista jerarquizaba la cuestión de la democracia por sobre el patriotismo que Malvinas había generado, alineándose así con la subjetividad antinacionalista. Punto de Vista fue reconocida como una publicación crítica en el contexto de la Guerra de Malvinas y durante los años que siguieron a la transición de la democracia. La revista siguió haciendo referencia a este episodio de la vida política argentina, remarcando la relación entre la derrota argentina y el fin de la dictadura. Un artículo de Serlo sobre intelectuales y política comenzaban con una frase que condenaba el momento nacionalista durante la guerra. Nunca, ni antes ni después, me sentí tan salvajemente separada de la sociedad argentina como en los meses de la Guerra de Malvinas. Estas referencias en ensayos sobre historia reciente argentina demuestran que los intelectuales de Punto de Vista, la cuestión Malvinas debía ser rememorada con un episodio desafortunado en el que la sociedad argentina prestó apoyo a los militares, pero que también precipitó el final de la dictadura, dando lugar a la experiencia democrática. El conflicto de 1982 exacerbó el sentimiento nacionalista y opositor al Reino Unido y son pocas las voces que piden revisar ese momento de patriotismo que suscitó la guerra. La disputa entre una lógica militarista y nacionalista contra la subjetividad antinacionalista sostenida por Punto de Vista se evidencia en las intervenciones públicas de sus editores durante y después del conflicto. Se hizo énfasis en cómo el legítimo sentimiento relacionado con la soberanía argentina sobre un territorio largamente ocupado por el Reino Unido derivó en una exaltación nacionalista hábilmente usufructada por los militares. El desenlace fue trágico, en tanto cientos de jóvenes soldados perdieron la vida y otros cientos sufrieron las terribles condiciones del clima de las islas y la falta de provisiones, mientras la sociedad argentina creyó por varios meses en una posible victoria alimentada por la imagen transmitida por los medios de comunicación de masas. Podría decirse que el tema Malvinas está lejos de haberse cerrado. Por una parte, el reclamo argentino de soberanía sobre las islas sigue abierto y sin resolución, lo que se vislumbra aún más problemático si se tiene en cuenta la voluntad de los habitantes de las islas, quienes eligieron permanecer bajo dominio británico en un referéndum celebrado en 2013. Por otra parte, a nivel de la memoria colectiva, el tema no ha generado un consenso tan claro respecto de Malvinas como el que felizmente se constituyó en relación con el rechazo a la dictadura militar. Revista Sitio durante la Guerra de Malvinas. La revista Sitio empezó siendo un espacio para escritores en donde se proliferaban el ensayo y la poesía como géneros predominantes. Esta publicación existió entre 1981 y 1987, fue una producción de apenas 6 números y fue muy significativa por ser un espacio donde se desarrollaron distintas discusiones del campo intelectual y literario. Tuvo un rol importante durante la guerra, ya que sirvió para desarrollar distintas ideas del campo intelectual en tiempos en los cuales las voces críticas eran pocas debido al contexto del terrorismo de Estado y sus efectos en el ámbito cultural. En sus páginas se podía percibir un intento de ruptura, tanto con los lenguajes como con el canon literario vigente. Ante el silenciamiento que impone el contexto hostil de la época, Sitio, como su nombre mismo parece indicar, propone un espacio de discusión en donde se disputen sentidos. En la publicación, ese lugar es ocupado principalmente por los mencionados entredichos, palabra que da cuenta de aquello que puede ser escrito y leído entre líneas, como también puede ser interpretado como una confrontación de polémica de discursos. En el periodo de la posguerra, los integrantes de la revista se plantean explícitamente su papel en el campo cultural. Se preguntan, ¿qué hará la literatura con la guerra? Como también, ¿qué harán ellos con la literatura? Para intentar responder a la primera cuestión, el entredicho procede a la crítica de las primeras expresiones literarias que ha legado el conflicto bélico. Se trata de 2 poemas publicados durante el desarrollo de la contienda armada, Juan López y John Ward, de Jorge Luis Borges, y Cambalache, de Osvaldo Rosler. Sin embargo, su principal preocupación parece puesta en la segunda de las cuestiones, ¿qué hacer con la literatura? Esa praxis literaria ya no encajaba ni encontraba su lugar. El escritor Néstor Perlonger se exilia y los directores de la publicación vuelven al país. Diferentes conflictos dieron lugar a una batalla entre ellos, en la cual utilizaban como recursos las trincheras intelectuales, espacios donde se defendían y atacaban posiciones políticas y estéticas. Se adoptan nuevas formas y lenguajes literarios. Integrantes de la revista prescriben una forma literaria, la cual es presentada como la más adecuada tras el episodio de Malvinas: la tragedia. Cuando la literatura asumió la reescritura de la guerra, debió hacerlo con el tono grave y solemne de lo trágico, porque la risa se concibe como un gesto literario impropio del drama bélico que había calado tan profundo.
También para esta parte del programa, que recuerda a la Guerra de Malvinas, tenemos una entrevista realizada a Hugo Mendoza, excombatiente de Malvinas, que se llevó adelante el año pasado por alumnos de sexto EFI. Hola, nos encontramos con Hugo Mendoza, excombatiente de Malvinas. Le agradecemos haber accedido a la entrevista. Bienvenido a la radio de la Escuela Secundaria número 2. Muy buenos días, chicos. Gracias. Quería preguntarte, cuando te tocó irte, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo recibió tu familia? ¿Cómo se lo tomaron? A partir del paso del tiempo, en el momento yo no supe, porque yo no estaba con ellos, yo estaba haciendo el servicio militar, entonces estábamos separados. Yo me encontraba en Bahía y ellos estaban acá en Deró. Con el paso del tiempo ellos me han ido contando que fue una noticia que los impactó mucho y los preocupó todo lo que se venía. Si bien nadie no había una experiencia previa a una guerra, pero sabemos lo que significa esa palabra. Entonces les invadió una sensación de miedo y de preocupación. ¿Y estabas preparado? Yo siempre, a través de las entrevistas, siempre he dicho que sí. Estábamos preparados para ser un soldado, para custodiar la patria. Quizás no para entrar en combate, porque no estábamos, el país nunca se adiestró las tropas para el combate, pero no para matar. Es muy difícil tomar la decisión de matar a una persona cuando no tenés esa preparación o ese profesionalismo. Por supuesto que al arriesgar, a estar armado y arriesgar, poner en juego tu vida, tenés que tomar esa decisión y aferrarte a eso y mentalizarte que lo tenés que hacer, porque si no va en juego la tuya. ¿Cómo fue estar allá? Fue duro, mucho frío, mucha angustia, mucho miedo. Al primer tiempo fue todo muy dinámico, porque nosotros andábamos de un lugar para el otro colocando trampas explosivas y haciendo las posiciones para la defensa. Después, cuando empezaron los ataques, fue muy triste, porque ahí ya empezaron las pérdidas materiales, las pérdidas de vidas. Y eso fue muy fuerte, muy duro. ¿Y cómo era tu vida antes de la guerra? ¿Qué hacías? Mi vida hasta los 18 años, la vida normal de un chico como la que tienen ustedes mayormente ahora. En esa época no había tanta gente, éramos menos, la población era más chica, no había tanta diversidad de cosas como hay ahora, que tenemos acceso a todo. Jugábamos a la pelota todo el día. A nosotros nos encantaba, a mí me encantaba jugar al fútbol y era mi pasión, sueño. Una vida normal, no teníamos tanta variante de cosas acá, teníamos un régimen de gobierno muy distinto que no nos permitía andar hasta altas horas de la madrugada como estilo ahora. Por eso a veces se comparan las cosas y uno como papá ahora lo piensa que es distinto, pero bueno, el avance, la evolución que nos ha llevado a eso. Tenía una vida de vecino, de buen vecino, de compartir con amigos, salidas hasta cierta hora de la noche. Acá pasaba la policía y nos mandaba a dormir. Ahora no, ha cambiado todo, bueno, pero bueno, qué sé yo. Y la pandemia también te agrava. Y la pandemia nos sujetó un poco y todavía tampoco nos termina de controlar. Mucho se ha dicho sobre la falta de comida y ropa educada en las Malvinas. ¿Vos cómo lo sobrellevaste? Bueno, eso lo viví en carne propia. Primeros 20, 30 días la pasé bien. Después nos trasladaron a una isla que estaba a 120 kilómetros de Puerto Argentino. No nos llegaron ni ropa ni alimentos. Fuimos con las provisiones del primer viaje y al existir el bloqueo naval y aéreo de parte de los ingleses, no nos podían llevar mercadería ni víveres. Entonces, bueno, se nos mojó la ropa, comíamos poco, tuvimos que empezar a asaltar algunos lugares de los lugareños para conseguir comida y matamos algunas ovejas, algún cordero, algún ave, hasta comimos aves de mar, incomible, pero bueno, en la desesperación era claro, había que comer algo. Fue duro, sí. Si te refería a la parte logística, sí, fue dura. En la parte humana, afortunadamente en el lugar donde yo me encontré, no hubo combates encarnizados. Hubo tiroteo aéreo y naval, bombardeo aéreo y bombardeo naval. Más o menos saben lo que significa eso. Sí. Entonces nosotros no teníamos
forma de combatir con un avión o con un barco. Con un fusil no podés combatir. Solamente nos resguardábamos nuestras posiciones y rogábamos que no cayera una bomba o un misil en nuestro sector. Entonces no tuvimos en ese lugar bajas importantes. No pudimos, afortunadamente no vivimos la experiencia de ver caer un compañero o verlo herido. Nos pasó cuando nos tomaron prisioneros. Ahí vimos un par de chicos lastimados, algunos con heridas, otros con pie de trinchera. Y nos tocó ir al cementerio donde están ahora los chicos que están identificando a través de la Cruz Roja. Ahí nos tocó, estando prisioneros, ser parte del acondicionamiento del cementerio en Darwin. Cuando arribaste a las islas, ¿nos recordás cómo fue ese día? Fue un día lluvioso, pero en Malvinas mayormente los días eran así, húmedos y de mucho viento. No sé si era una lluvia, era como una neblina espesa. Nos embarcaron en Espora, en Bahía Blanca. Yo tenía el asiento de mi batallón, tenía asiento ahí en Bahía. Fuimos a Espora, a un aeroparque que hay en Bahía. Tomamos el avión y volamos hasta Puerto Madryn. En Puerto Madryn hicimos noche y al otro día, a las 4 de la tarde más o menos, partimos a Malvinas. Llegamos de noche a un lugar que no conocíamos, así que imagínense, no es lo mismo llegar de día a un lugar que no conoces, porque ya te familiarizás con el lugar, que llegar de noche, que está todo oscuro, que no sabes. Entonces, claro, la sensación fue de angustia, de preocupación. Me tocó hacer guardia la primera noche, fue bastante jodido la primera noche por la incertidumbre que nos acarreaba todo, algo nuevo para nosotros. Y por no conocer el lugar. Claro, más que nada por eso. ¿Te arrepentís de algo? ¿Durante la guerra? Sí. No, al contrario, no. Estoy orgulloso de todo lo que hice y lo que me pasó. Presté mi servicio a la patria dentro de todas mis posibilidades y bueno, lamento que hayamos perdido y me duele, tengo ese dolor, pero bueno, después lo demás es harina de otro costal. Ya se tienen que encargar los gobiernos de turno, el sistema democrático nuestro, tratar de recuperar las islas porque nos pertenecen, porque están en nuestro mar, pero por las políticas que hemos tenido, los Kelper no querían saber nada con Argentina, entonces hay que respetar su decisión. Son inglesas y nos duele, pero las tienen ellos. Ustedes, mientras estaban en Malvinas, ¿estaban atentos a lo que decían los medios de acá, de Argentina, a las informaciones? No, eso perdimos contacto con el continente y la última noticia que recibimos fue que Argentina había debutado en el Mundial con una derrota con Bélgica, creo, Camerún, Bélgica, fue en el 82. Esa fue la última noticia que tuvimos de una radio que alcanzamos a escuchar de un suboficial que tenía una radio, había hecho conexión con una radio uruguaya. Después nosotros no teníamos acceso a la información porque éramos soldados rasos y no teníamos ese privilegio. Y los suboficiales y los oficiales nos mentían, nos decían otras cosas, pero bueno, era el manejo que había. ¿Cómo describirías todo lo que viviste en 3 palabras? La guerra en 3 palabras. Una experiencia dura. Cuando viniste a Aerobo, ¿cómo te trataron? Muy bien. El recibimiento fue muy lindo, muy acogedor, muy demostrativo de afecto. Vi gente que nunca tuve trato, que se acercó solamente a recibirnos a la terminal. Llegamos en un micro que venía en esa época a las 2, 3 de la mañana desde Bahía, y fue una sorpresa muy grande porque nos fueron a buscar a la rotonda, allá a la entrada del pueblo, nos bajaron del micro unos vecinos y veníamos en el auto con ellos y nos decían: no hay nadie en el pueblo, qué lástima, están todos durmiendo, y para engañarnos. Cuando llegamos a la terminal había un mundo de gente y fue muy emocionante. Eso fue un recibimiento a lo campeón. Los veteranos son reconocidos en Aerobo.
Sí, medianamente hemos sido reconocidos. No hemos tenido oportunidades como han tenido otros excombatientes en otros sectores, pero este país se presta para eso y esto es como todo. Más te acomodás, más te acercás a un partido político, a un gobierno de turno y lográs tus intereses personales. Yo no he tratado de sacar ventaja con ese tema, he tenido diálogos con todos los gobiernos. No tuvimos oportunidad de ingresar a créditos accesibles para poder lograr nuestra vivienda, nuestro bienestar, y se nos han puesto muchos requisitos que tendrían que ser a lo mejor un poco más accesibles. ¿Cómo fue estar prisionero y cómo los trataron? Bueno, eso fue un periodo dentro de la guerra muy triste y a la vez más tranquilizador que estar en el campo de batalla, porque bueno, si bien era incertidumbre y dudas todo el día, pero ya nuestra vida la habíamos salvado, es lo que creíamos, porque no iba a haber fusilamientos, no iba a haber castigos como se habla ahora por intereses propios y políticos, que se han salido a hablar de que ha habido fusilamientos, de que hubo vejaciones, eso no. Yo viví un mes de prisionero y los ingleses nos trataron, no digo maravillosamente, pero dentro de todo lo que se permitía, nos trataban re bien. E inclusive se preocuparon más por nuestros oficiales. Comíamos mejor, dormíamos mejor, nos podíamos bañar, venía una enfermera o un médico de la Cruz Roja cuando nosotros lo requeríamos. Me tocó en un momento cuando abordamos un barco, porque tuvimos 15 días en San Carlos, ahí donde participé en Darwin, de las tumbas, la sepultura de los compañeros, porque venían los ingleses y te decían, señalaban a 4 o 5 y te llevaban, vos no sabías, no ibas de voluntad, te llevaban ellos hacia una tarea. Y dentro de esas tareas a veces te tocaba ir al cementerio, porque venían los helicópteros con los cadáveres, tipo película, no sé si han visto ustedes, que vienen con la bolsa en las patas de los helicópteros y bueno, bajaban el cadáver, vos tenías que ir, tomarlo y llevarlo a su sepultura. Enterrarlo lo más dignamente posible. Después me tocó, cuando la última parte, me tocó trabajar en la cocina del barco. Así que imagínense, de no comer casi nunca a tener comida a disposición, fue algo muy lindo y gratificante. Nos quedó un buen trato con los cocineros, que eran todos civiles, que nos hicieron recuerdos, regalos, pergaminos, a los que yo mantengo todavía en mi poder. Estaba ese trato. Por ahí venía una alarma que decían, van a bombardear los barcos, nos van a hundir con prisioneros y todo, pero era todo simulacros para que nosotros estuviéramos atentos, claro, más que nada. Hugo, te agradecemos la predisposición para contarnos lo que pasó en Malvinas, tu experiencia de vida, y te agradecemos por haber defendido la isla Malvinas. Bueno, gracias chicos. Samuel García y Kevin Lafuente. Y Kevin, muchas gracias. Un saludo para toda la comunidad y especialmente para mis amigos. Y bueno, espero que este trato y habernos conocido les haya servido y esta reflexión les sirva para su vida y sepan lo que es nuestra historia como nación. Gracias a ustedes. Muy interesante la entrevista con Hugo Mendoza. Ahora escuchamos un tema musical y continuamos luego del mismo. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes
por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron, frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. A modo de continuar trabajando sobre los 40 años de Malvinas, presentamos 2 cuentos leídos y trabajados por alumnos y alumnas del segundo año A. Hola, somos estudiantes de segundo año y queremos contarles que en Prácticas de Lenguaje estuvimos analizando textos sobre la Guerra de Malvinas, en conmemoración de los 40 años de aquel conflicto bélico. A continuación, leeremos fragmentos del cuento El puente de arena, perteneciente a la autora llamada Liliana Bodoc. A veces los cuentos son retumbos y destellos de hechos ciertos. Contamos lo que ocurrió, otras veces los cuentos con pedazos de sueños. Contamos para que ocurra. El soldado fue tomado prisionero en los últimos días de la guerra y aguardaba su destino en su campamento enemigo, situado muy cerca del mar. Ese mismo amanecer había escuchado los sonidos de una escaramuza lejana. Sin embargo, no alentaba esperanza en su corazón. Nadie vendría a rescatarlo. Pertenecía al ejército derrotado y solo podía recordar muertos. La guerra que estaba terminando se parecía a cualquier otra. Corrió la gente hacia el horizonte, pero el horizonte era un abismo. El campesino sacudió el árbol de naranjas y en vez de frutos dorados cayeron pájaros sin alas. Se despertó una niña sobre un lecho incendiado. Las fotos se quedaron solas, porque ya no había nadie que supiera sus nombres.
El prisionero caminó hacia la orilla del mar, seguido de cerca por un soldado que lo custodiaba. El soldado tarareaba una canción que el prisionero no podía comprender, y aún así pensó que aquella no parecía una canción de victoria. Cuando llegaron a la orilla, el soldado señaló el agua. Por primera vez en muchos días, el prisionero tuvo ganas de sonreír. Con apuros desató los cordones de sus botas. Se descalzó y corrió hacia el mar, sacudiendo los brazos, tal como hacía cuando era niño. El prisionero había pasado su vida entera cerca del mar, en un sitio donde la tierra era de arena. Y hasta que la guerra llegó a la pequeña aldea de pescadores, fue feliz con su amada, su red y su bote. Pero estos días habían quedado atrás, tapado por el humo de una guerra que él no entendía. El prisionero regresó a la orilla, el soldado le miró la ropa empapada y alzó la cara al cielo como diciendo que aún había tiempo para estar al sol. Entonces, el prisionero se arrodilló sobre la arena húmeda y comenzó a levantar una montaña. Sus castillos de arena eran famosos y celebrados en su aldea. Los pescadores se juntaban a su alrededor para verlos trabajar, y cuando la obra estaba terminada, esperaban juntos, comiendo pescado frito y tomando una cerveza hasta que la marea la deshacía. El soldado se acercó al prisionero con andar lento, procurando disimular su curiosidad. Su sonrisa escondía un recuerdo de veranos fríos, junto a un mar que no quería jugar con los hombres. Quizá por eso su abuelo le había enseñado a levantar castillos de arena que no se comparaban con ninguno otro. Luego esperaban juntos, abrazados para darle calor hasta que llegaba la marea. El soldado observó la obra del prisionero. Al parecer, ese hombre sabía lo que estaba haciendo, pero por mucho que se esforzara, su castillo jamás alcanzaría el esplendor de aquello que su abuelo le había enseñado a construir. Animado por los recuerdos y deseoso de ganar otra batalla, el soldado comenzó su propio castillo. El prisionero erguía una torre y el soldado trazaba pasadizos. El prisionero levantaba escaleras, el soldado rampas zigzagueantes. Con minaretes y campanarios crecieron los castillos de arena blanca, y nadie, ni el mar mismo, hubiese podido decidir cuál de los dos eran más bellos. El prisionero terminó de moldear la última torre, y supo que ya no podía hacer otra cosa. El soldado se sacudió las manos, eso era todo. Los hombres se miraron en silencio. Muy pronto llegaría la marea a barrer la playa. El prisionero y el soldado entendieron que solamente había un modo de lograr que la arena se hiciera inolvidable. No es posible saber cuál de los dos sonrió primero, y acaso no importe, pero de ambos lados comenzó a avanzar un puente, un magnífico puente de arena que unió dos castillos y a dos hombres a orillas de la guerra. Seguidamente les compartiremos fragmentos del cuento Clase 63, del escritor Pablo de Santis. Clase 63. Un sábado de febrero de 1982, entre la peluquería que estaba enfrente de mi casa, los peluqueros eran dos, Alberto y Luigi. Alberto era argentino y cortaba muy bien. Luigi era italiano, había venido a Buenos Aires en 1946, meses después del fin de la guerra, y cortaba muy mal. Todos los clientes querían atenderse con Alberto. Yo prefería con Luigi para no tener que esperar. Esa mañana pasé frente a los tres clientes que esperaban a Alberto y me senté en el sillón siempre vacío de Luigi. Rapado, por favor. ¿Rapado? Me llegó la carta del servicio militar. El lunes tengo que presentarme en el cuartel. Entre peluqueros y clientes hubo un murmullo equidistante entre la compasión y un vago orgullo viril, del tipo en la colimba se hacen los hombres. Pero pronto la conversación volvió a su cauce natural. Alberto hablaba todo el tiempo, siempre independiente. Luigi no hablaba nunca, excepto cuando decía su frase de cabecera. Gramaticalmente eran 3 frases, pero podemos considerarla solo una. Todos los pequeños problemas y preocupaciones de los clientes quedaban aplastados por una sentencia. ¿Quién se hubiera atrevido a discutirle? La charla interminable de Alberto nos hablaba de los pequeños placeres y percances que hacen nuestra vida. La frase única de Luigi nos recordaba el feroz paso de la historia. Había que escuchar a uno y a otro para tener una mirada equilibrada sobre el significado de las cosas. Esa mañana alguien se quejó de cuánto costaba la platea en River y agregó que no podía llegar a fin de mes. Aunque febrero fuera tan corto, Alberto suspiró, con fastidio. Ese paso del fútbol a la realidad le iba a dar pie a Luigi para salir de su silencio y decir su frase, que desanimaba a todo el mundo. Así fue. Luigi, sin apartar sus ojos de mi ya despoblada cabeza, dejó caer su sentencia de siempre. Ustedes no saben lo que es el hambre. Ustedes no saben lo que es el frío. Ustedes no saben lo que es la guerra. Silencio. ¿Qué podíamos decir nosotros los que no conocíamos el hambre, el frío, la guerra? Pronto Alberto tiró el nombre de algún borroso defensor de Independiente y la conversación revivió. El lunes
lunes siguientes, antes del amanecer, fui en tren hasta el cuartel en Ciudadela. Era el GADA 101. GADA quería decir Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea. Debimos ser unos 200. La mayoría no habíamos rapado y otros tuvimos que pasar por los peluqueros de ejército. 3 soldados clase 62 que se enseñaban con los novatos. Nos entregaron unos bolsos grandes, un uniforme de combate color verde, un uniforme de fajina color marrón, un par de zapatillas de flecha y un equipo de vajilla de aluminio, un bol abollado por generaciones de soldados. Cuando nos llevaron a elegir borcegos, los que quedaban eran muy chicos o muy grandes. Tuvimos que elegir un 45, 4 números más grande que mi pie. Rápido, señorita, rápido, alentaba un cabo. Nos llevaron en camiones hasta un campo en Ingeniero Machuí. Nos separaron en 2 grandes grupos y esto a su vez en pelotones de 8 soldados cada uno. Armamos las carpas de lona vieja bajo unos altos eucaliptos. El segundo día me hice amigo de Aguirre, que vivía en Flores y al que también, como a mí, le gustaban los libros. No podíamos leer, por supuesto, pero al menos podíamos conversar de los libros que habíamos leído. Una mañana le señalé a los 2 soldados que yacían en el suelo a unos 20 metros del campamento. Estaban boca arriba, las manos y los pies separados y atados a estacas, como en una ilustración del Martín Fierro. Aguirre dijo que si él tenía que pasar todo el día al sol, inmóvil, con las hormigas comiéndole la cara, se moría, pero entonces se oyó una voz serena y segura. Esos 2 son clase 62, a nosotros no nos pueden estaquear. ¿Por qué no? Somos clase 63, técnicamente no somos soldados, somos reclutas. Nos vamos a convertir en soldados recién el 20 de junio, cuando juremos la bandera. Entonces iban a poder estaquearnos. El que hablaba era Pedro Lanes, más alto que Aguirre y yo, lo que no quiere decir que fuera alto. Era uno de los pocos que había terminado del secundario y pensaba estudiar para contador. Según aprendimos los días siguientes, no podíamos escapar, cavar pozos en medio de la noche, recibir patadas de cabos y sargentos. Pero Lanes nunca tomaba aquellas cosas como algo personal. Es parte de la vida, se pasa. Mientras cosíamos las medias rotas y reponíamos botones caídos, Lanes nos preguntó con aire confidencial a Aguirre y a mí: ¿se anotaron entre los voluntarios para el curso? ¿Qué curso? Cañones antiaéreos. Empieza apenas volvamos al cuartel. Nadie nos había hablado de nada. Aguirre susurró: mi padre me dio un consejo. Nunca seas voluntario para nada. Nunca confíes en ellos. Que no se den cuenta que existís. Yo tengo mis razones para aceptar. Las prácticas de fuego antiaéreo se hacen en el grupo de artillería de Mar del Plata. En Ciudadela no tienen campos de tiro. Ahí sí, sueltan unos grandes globos y le disparan con los cañones. Si acertás, te premian con días de franco. ¿Y con eso qué?, preguntó Aguirre. Quiero conocer Mar del Plata. Si el lector quiere conocer el final de esta historia, puede acceder a la versión digitalizada del cuento. También este grupo trabajó sobre el accionar de las mujeres durante la Guerra de Malvinas. Escuchamos el audio. ¿Por qué siempre es bueno conservar la memoria? 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Memoria y honor a nuestros héroes de Malvinas. ¿Cómo es vivir en el olvido? Preguntar a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Cómo es vivir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra. ¿Sabías que Muchas mujeres dedicadas a la rama de la salud formaron parte de la Guerra de Malvinas. Desde un rol activo como enfermeras, no solo brindaron atención médica, sino contención emocional y psicológica a los combatientes. Las enfermeras, muchas tenían entre 21 y 25 años de edad, motivadas por su vocación y el servicio al prójimo. Asistieron a los heridos durante el conflicto bélico, lavando y vendando heridas. Durante toda la guerra y principalmente en la ofensiva final inglesa, estas mujeres cuya labor se ha visto muchas veces invisibilizada, se transformaron en algo más que enfermeras. Fueron consejeras y confidentes de las penas de soldados. Alumnos de segundo año A.
Antes de continuar con este programa que se emite por Radio y Media, viernes, sábado y domingo a las 18 horas, escuchamos un tema musical. Yo no supe no escribir el himno de nosotros, y una noche nos entraron ganas de los otros. Si viajando no viajamos hacia fuego abierto, si nosotros aprendemos a cruzar el tiempo. Si volver o regresar hasta el lugar a donde nunca hemos ido, voy a darte un beso donde siempre te ha dolido. Nos tenemos a nosotros porque no tuvimos nada de lo que se tiene nunca, y el recuerdo ni el olvido es lo que nos asusta. Somos nosotros y no hay nada, la soledad imaginada, nosotros a la madrugada. Cada vez que sonreís al sol o a cielo abierto, cada uno de tus límites y el universo, solo algo de nosotros vive en el camino, solo algo de nosotros llevará al destino. Somos nosotros y no hay nada, la soledad imaginada, nosotros a la Nosotros somos la fortuna, ganamos todas sin ninguna, mientras robaban por la luna. Nosotros somos nosotros y no hay nada, la soledad imaginada, nosotros a la madrugada. Nosotros viejos vagabundos, fuimos primeros y segundos, nosotros mientras cae el mundo. Yo no supe no escribir el himno de nosotros. En este programa también hacemos mención a otra fecha del calendario escolar. Se trata del 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física. El mismo fue trabajado por alumnos y alumnas de segundo, quinto y sexto año. Los y las alumnas de sexto año de Educación Física explicaron por qué en dicha fecha se recuerda el Día Mundial de la Actividad Física. ¿Qué es el Día Mundial de la Actividad Física y por qué lo celebramos? El Ministerio de Educación celebra todos los años el Día Mundial de la Educación Física el 6 de abril. En este día invitamos a toda la comunidad a realizar ejercicios diariamente para mejorar su salud y calidad de vida. Esta celebración nace de una iniciativa de la OMS, Organización Mundial de la Salud, que en el año 2002, mediante una resolución, solicitó a sus Estados miembros a conmemorar el Día Mundial de la Actividad Física con el objetivo de promover el movimiento físico para conseguir buena salud y bienestar. ¿A qué nos referimos con actividad física? Muchos pensamos que una actividad física es necesariamente el desarrollo de una actividad deportiva. Esto no es cierto. Una actividad física es cualquier movimiento corporal que genere actividad en los músculos esqueléticos y conlleve a un consumo de energía. Su intensidad dependerá de cada persona. La OMS recomienda realizar una actividad física de al menos 30 minutos diarios. Caminar, bailar, nadar, andar en bicicleta, correr, son algunos ejemplos. Beneficios de la actividad física. Ayudamos a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de masa corporal.
corporal. Contribuye al desarrollo integral de las personas. Reduce el riesgo de padecer enfermedades, diabetes, hipertensión arterial, colesterol, cáncer, entre otras. Mejora el estado de ánimo. Previene y reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. Reduce el sedentarismo. Fortalece los músculos y mejora la forma y capacidad física de la persona. Ayuda a dormir mejor. La actividad física insuficiente se ha identificado como uno de los principales factores para la mortalidad global y se encuentra en aumento en muchos países. La actividad física regular y adecuada mejora la salud ósea y funcional. Además de esto, las sociedades que son más activas pueden generar retornos y inversiones entre los que se incluyen menos usos de combustibles fósiles, aire más limpio y calles menos congestionadas y seguras. Seamos activos, 1 de cada 4 adultos, 1.400 millones de personas en el mundo, no realizan los 150 minutos de actividad física recomendada por la OMS. En segundo año B, también los alumnos se refirieron a esta fecha. 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física. Desde el 2012 se instauró este día por actividad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de promocionar la actividad física como elemento esencial para el cuidado y bienestar de la salud de la persona. Es importante la práctica de actividad física para la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2 y la obesidad. ¿Qué es la actividad física? Según la OMS, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gastos de energía. La intensidad de la actividad realizada dependerá de cada persona en particular, ya sea por la edad de cada individuo, el sexo, si están entrenados o no, si es obeso o tiene alguna patología. Una actividad física puede ser caminar, correr, saltar, bailar, nadar, andar en bici y realizar la práctica de algún deporte en seco. Al realizar dicha actividad salimos del estado de reposo. Es cuando estamos sentados o durmiendo. ¿Qué es el sedentarismo? Es un estilo de vida en el que se incluye poco ejercicio físico y predomina actividades como mirar la televisión, trabajar frente a una computadora o utilización constante de celular. Se considera una persona sedentaria aquella que no supera los 150 minutos semanales de actividad física. En esta efeméride del Día de la Actividad Física, alumnos de quinto de Educación Física se refieren a 2 enfermedades que tienen que ver con la necesidad de hacer actividad física para mejorarlas o evitarlas. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que los niveles de glucosa, es decir, el azúcar de la sangre, están muy altos. Estos niveles se elevan cuando ingerimos alimentos y sobre todo con productos que contienen mucho azúcar como golosinas, helados, etc. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese a las células para brindarles energía. Las personas con diabetes no producen suficiente insulina. Esto favorece para que la glucosa permanezca en la sangre y no pueda ingresar a las células. Algunos síntomas a raíz de la diabetes son piel seca y picazón en la piel, micción frecuente, que es la necesidad de orinar más seguido de lo habitual, hambre, fatiga, malas sanaciones de las heridas, visión borrosa. El tratamiento es con antidiabéticos y a veces con insulina. Esta enfermedad está asociada con la obesidad y el sedentarismo. Se puede prevenir mediante la práctica regular de la actividad física, ya que ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuye a disminuir los elevados niveles de glucosa en sangre a un rango normal. Con la práctica de ejercicios en el cuerpo consume la energía obtenida de los alimentos, por lo tanto bajan los niveles de azúcar en sangre. Si queremos evitar dicho problema, también es de suma importancia que la dieta esté planificada. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La causa fundamental de la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. Esta enfermedad está asociada con el sedentarismo. Las consecuencias más comunes de la obesidad son colesterol, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, diabetes, osteoartritis, la cual es una enfermedad degenerativa de las articulaciones, algunos cánceres como
colon, hipertensión, problemas respiratorios, limitación en la movilidad articular. Para prevenir la obesidad se puede limitar la ingesta calórica reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados, evitar las bebidas azucaradas y aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrados, consumo adecuado de agua. La dieta tiene que ser planificada correctamente. La actividad física es de gran importancia en relación con la obesidad porque ejerce un efecto beneficioso sobre la composición corporal, ayuda a reducir el índice de grasa corporal, contribuye a gastar calorías. Finalmente, el alumno Julio Perkins, quien practica tenis, realizó una entrevista con el profesor de tenis Lisandro Giraldi, quien refiere a la importancia de la actividad física en general y particularmente al entrenamiento en este deporte. ¿Qué tan importante es la preparación física en un profesional de tenis? La preparación física es fundamental porque el tenis se tornó un deporte muy físico y también considero que los jugadores que tienen la capacidad de desarrollar el físico a un gran nivel tienen la cabeza muy fuerte, entonces una cosa lleva a la otra y sin físico directamente no estás a nivel porque tenés que poner el 100% de tu físico en cada tiro y entonces bueno, imagínate un partido largo sin físico, chao, el otro te pasa por encima. ¿Cuántas veces y horas es necesario entrenar en la semana para jugar a un nivel bueno? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Siempre y cuando hablando de profesionales, lo ideal es hacer 2 turnos de tenis y 2 turnos de físico por día. O sea, a la mañana hacer 1 hora de físico, 2 horas de tenis o 1 hora y media y a la tarde lo mismo. Después, bueno, el entrenamiento puede variar de acuerdo a si el jugador está atravesando una semana de torneo o tiene un torneo muy cercano, se pueden bajar un poco las cargas de los entrenamientos y los turnos. ¿Cuánto tiempo antes de cada partido es necesario entrar en calor? Eso depende del jugador. Hay jugadores que les gusta entrar en calor y entrar al partido inmediatamente. Hay jugadores que les gusta entrar en calor, después tener un tiempo para cambiarse, para acomodarse y entrar a la cancha. Pero bueno, eso es muy de cada jugador. Hay jugadores que les gusta pegarle mucho a la pelota. También depende del horario del partido, porque hay que levantarse mucho antes, o si es que juega muy temprano, hay que levantarse como mínimo 2 horas antes. Pero bueno, una entrada en calor más o menos te lleva como mínimo 40 minutos para estar bien. Hay jugadores que entrenan más, que entrenan 1 hora y media, hay jugadores que entrenan menos en calor. Pero bueno, vamos a poner un promedio de 40 minutos de entrada en calor, entre los movimientos precompetitivos y pegarle la pelota en la cancha. En el Día Mundial de la Actividad Física, ¿cuál es tu recomendación para quienes aún no hacen deporte o alguna actividad deportiva? Mi recomendación es que hagan lo que más les guste, cualquier tipo de deporte, porque la verdad, bueno, yo no soy médico, pero trae montones de beneficios. No solamente cardiovasculares y para los músculos, sino también para la cabeza. Genera endorfinas, el hecho de hacer una actividad física te hace muy bien a la cabeza. Cualquier deporte que sea, y si no, simplemente salir a caminar o salir a hacer un trote o mitad y mitad. La verdad que te alarga mucho los años de vida el deporte y te hace muy bien a la cabeza. De esta forma cerramos el tercer bloque de este ciclo de programas radiales emitidos por la 97.1. También podés escuchar este programa en el canal de YouTube Radio y Media. No voy a renunciar a mi objetivo que es verte volar, cuidarte hasta el final, tener que ver con tus manos.
horas. No quiero ni pensar que llegue el día en que no te acuerdes que tuve tanta suerte de cortar con tanta oscuridad. Y no te imaginas lo que me hace sentir el verte caminar de espaldas. Llegas y el día cambia para mí. Con solo sonreír no me quiero alejar y estar a 1 metro ya es distancia. Pedirte por favor que no te vayas más. Yo no me quiero ir más y no te imaginas lo que me hace sentir el verte caminar de espaldas. Llegas y el día cambia para mí. Con solo sonreír no me quiero alejar y estar a 1 metro ya es distancia. 1 metro ya es distancia y no te imaginas. En este nuevo bloque del programa de Radio y Media, emisora de la Secundaria 2, presentamos una nueva efeméride, el Día de la Salud. Para referirnos a la misma, alumnos y alumnas de segundo año realizaron este audio. ¿Qué se celebra el 7 de abril? El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente la población de escasos recursos. ¿Cómo se originó este día? En 1948 la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos sanos. La celebración de este día se lleva a cabo el 7 de abril de 1950. ¿Sabías sobre la cobertura sanitaria universal? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la cobertura sanitaria universal de la salud está referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales, cuando y donde lo requieran, sin que los genere dificultades económicas. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en el seno de su comunidad y que sea accesible para las familias. De esta forma se procura su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. Se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo. Alumnos y alumnas de segundo año trabajaron en el aula La evolución del hombre y nos contaron un mito sobre la misma. Derribando mitos. ¿Es cierto que descendemos del mono? Seguramente habrás escuchado alguna vez en la tele o por la radio que el ser humano desciende del mono o que encontraron el eslabón perdido en la evolución humana. Lamentablemente, las afirmaciones no tienen nada que ver con la evolución de la especie humana. Lo cierto es que no existe ningún eslabón perdido, ya que no hay ninguna cadena que vincule a la especie chimpancé con la humana. Tanto la especie humana como el chimpancé son especies actuales y ninguna desciende de la otra. En todo caso, ambas especies descendemos de un ancestro común, que se cree que fue una especie que vivió hace 6 millones de años, cuando no había humanos ni chimpancés. La forma correcta de organizar las especies es a través de un árbol evolutivo, donde el tronco representa al ancestro común, las ramas a cada una de las especies que evolucionaron. Muy interesante el aporte de este grupo de alumnos y alumnas. Ahora, para continuar con curiosidades,
Estudiantes de segundo se refieren a un descubrimiento de rocas en Argentina. Tesoro del pasado, misterio de San Juan. Descubren gigantescos geoglifos que podrían tener más de 1000 años. Se trata de una serie de dibujos geométricos formados con piedras volcánicas en una zona escondida entre montañas. Están a lo largo de 600 metros y cónicas alrededor de su origen, formado por centenares de rocas volcánicas precisamente colocadas de maneras geométricas a lo largo de unos 600 metros. Son dibujos realizados en el suelo, similares a las famosas líneas de Nazca en Perú o al gigante de Atacama en Chile. Son un misterio a cielo abierto. Según estiman sus descubridores, la formación puede llegar a tener más de 1000 años de antigüedad, pero es difícil de precisar. La comunidad científica puso en marcha más estudios. Hay más preguntas que certezas. Es que son formas distintas a cualquier cosa que se haya encontrado hasta el momento y una pregunta sobrevuela el hallazgo. Para cerrar este bloque de trabajos realizados por alumnos y alumnas que cuentan con curiosidades estudiadas en distintas materias, en prácticas de lenguaje, se refieren a las curiosidades del idioma español. 10 datos curiosos sobre el español. El español es un idioma que se utiliza en muchos países del hemisferio occidental y en España. El español es el idioma más hablado del hemisferio occidental. El español cuenta con 560 millones de españoles que hablan el idioma como lengua nativa, lo que convierte en el tercer idioma más hablado del planeta, solamente superado por el inglés y por el chino mandarín. Además, en comparación con otras lenguas, se difunde muy rápidamente. Por eso se estima que en 2050 habrá más hablantes de español que de inglés, en medida por el hecho que la población hispana en Estados Unidos crece más rápidamente que la población anglohablante. La vocal es la más utilizada en español. La E es la vocal que más aparece en las palabras españolas. El español es relativamente fácil de aprender. Los nativos del inglés consideran el español es relativamente fácil de aprender. En 24 semanas pueden obtener los conocimientos generales del idioma, tanto a la hora de hablar como de escribir. No obstante, tardan más de poder dominarlo a nivel social, ya que para ello es necesario viajar y hablar con locales. Y es que la mejor forma de aprender español es haciendo el curso de español para poder tener una inmersión total. Muchas palabras españolas proceden del árabe. El hecho de que los árabes estuvieran tanto tiempo viviendo en las penínsulas ibéricas ha hecho de que muchas de las palabras que utilizamos actualmente tengan raíces árabes. Nada menos de 4000 términos del español tienen su origen en esta lengua, como aceituna, azúcar, almohada y arroz. El español se remonta en el siglo XIII, aunque los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de establecer el momento exacto en el que el español se separó del latín. Existe cierto consenso sobre que el español nació cuando el rey Alfonso estableció el castellano como lengua oficial en el siglo XIII, ya que esto ayudó a darle forma a la lengua. Cuando Cristóbal Colón viajó a América en 1492, el idioma ya había evolucionado y es precisamente en ese momento cuando el español pasó a convertirse en el idioma latinoamericano que hoy habla más de la mitad del continente. La Real Academia Española fue fundada en el siglo XIII. La RAE, fundada durante la época de la Ilustración, es actualmente la institución que se ocupa de regular las normativas por las que se rige nuestro idioma. Recoge y publica guías de gramática y diccionarios oficiales que se utilizan tanto en España como en Latinoamérica. El español forma parte de la familia de las lenguas indoeuropeas que habla más de un tercio de la población mundial en la actualidad. Algunas de las lenguas que también forman parte de esta rama idiomática se encuentran el inglés, el alemán, el francés y algunas lenguas indostánicas. Pero además, el español se encuentra dentro de la lengua romance, que incluye el italiano, el portugués, el romaní, el francés y el catalán. El español se habla en 44 países. El español se habla actualmente en 44 países como lengua materna y en cada uno de ellos cuenta como mínimo con 3 millones de hablantes, ocupando el cuarto puesto por número de países, solamente superado por el inglés, 112 países, el francés 60 y el árabe 57 países. México es el país hispanohablante más grande del planeta. En México hay 121 millones de hispanohablantes, por lo que el país con más nativos del mundo, el segundo es Estados Unidos, que cuenta con 53 millones de hispanohablantes, seguido por Colombia, España y Argentina, algunos de ellos con muchos dialectos distintos. El español es el tercer idioma más popular en internet. Casi el 8% de los internautas se comunican en esta lengua. No obstante, ocupa el segundo puesto en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y también es el segundo idioma más importante de Wikipedia.
Luego de haber realizado un recorrido por efemérides, haber escuchado curiosidades de distintas áreas, nos despedimos con el audio de los y las alumnas de primer año que trabajaron en el libro El secreto de mi abuelo y realizaron una adaptación para esta emisora. El secreto del abuelo. Esa tarde, mientras la abuela seguía en el dentista, el abuelo y la nieta inventaron un juego. Giraban el globo mientras Itati señalaba con un dedo. Cuando se detenía el giro, el abuelo leía cómo se llamaba el país a donde el dedo había viajado. Si el dedo de Itati señalaba el océano, Baltasar decía glu glu glu, se ahogó tu dedo, o comió el dedo un tiburón, y la hacía reír. Cuando el dedo señalaba algún país, también decía cosas graciosas. Tu dedo está bailando una tarantela en Italia. ¿Qué es una tarantela?, preguntó Ita, y el abuelo tarareó una música muy alegre y bailaron un rato dando vueltas por el comedor. Después el dedo quedó en África. Se lo comió un león en Mozambique, dijo el abuelo riendo. ¿Hay muchos leones en Mozambique? El abuelo Baltasar sabía mucho y podía responder todas las preguntas. Le fue contando a Itati historias divertidas de cada lugar. Francia, tu dedo está en la punta de la Torre Eiffel. El abuelo buscó un libro y le mostró una foto y le dijo que en esa torre la visitaban los turistas que viajaban a París. También le tarareó la Marsellesa, que es el himno de Francia. El Polo Norte, tu dedo quedó absolutamente congelado. España, tu dedo aterrizó justo donde nació mi abuelo hace muchísimos años. ¿Tenés abuelo?, preguntó Itati y los dos sonrieron por la pregunta. Ya no, pero tenía. De alguna vez hasta tuve 7 años como vos, dijo él sonriendo, y el globo seguía girando. Madagascar, Baltasar le explicó que no solo era una película, sino una isla de África donde vivían muchos animales. China, tu dedo puede caminar por la muralla china. ¿Qué es eso, abuelo? El abuelo sacó otro libro de su biblioteca para mostrar una foto. Es muy linda, dijo Itati. En la muralla china la construyeron hace mucho tiempo, pero no la hicieron para los turistas. ¿Y para qué la hicieron? Las construyeron en los tiempos de la guerra para protegerse de un pueblo vecino que quería invadirlo, dijo el abuelo. ¿Eran feas las guerras? No, abuelo, feísimas. ¿Y si preparamos una rica merienda para esperar a la abuela?, propuso el abuelo terminando el juego. El dedo se equivoca. Desde esa tarde, Itati le pedía al abuelo 2 cosas: que le contara qué decía la carta, y él respondía: todavía no la leí. El dedo señaló a Australia y Baltasar dijo que los canguros le enseñarían a saltar y le mostrarían la bolsa donde llevaba a sus crías. Después paró en Tailandia. Tu dedo bucea para mirar los miles de pececitos de colores que hay en ese mar. La tercera vez, el dedo fue a parar a 2 islas que estaban muy cerca de la Argentina. Son las Islas Malvinas, dijo el abuelo, y no agregó nada más. Itati fue a buscar a la abuela que estaba trabajando en la huerta. ¿Qué pasa, hermosa?, dijo ella limpiándose las manos. El abuelo ya no quiere jugar, estará cansado. Me parece que no le gustó el lugar a donde viajó mi dedo. Qué raro, dijo la abuela. ¿Qué lugar? Unas islas que están abajo, cerca de la Argentina. No me acuerdo el nombre. La abuela dejó de sonreír. Ay, corazón, encima esa carta. Facu planeó con Itati ver dónde estaba la carta. Entraron sin hacer ruido con linternas buscando el globo terráqueo. Sobre la mesa estaba lo que el abuelo estaba lijando, pero no tenía nada aún. Facu decidió abrir el mueble que estaba en el fondo, en el que había demasiadas cosas. Sacaron el globo terráqueo, pero solo jugaron 2 veces al viaje en dedo, pero no les resultó divertido. El dedo de Itati cayó en México, pero Facu no se le ocurrió qué decir, y el dedo de Facu cayó en Corea, pero a ninguno de los dos se le ocurrió qué decir para reírse. A Facu les resultó más divertido ver las cosas que guardaba el abuelo. En el mueble encontraron una foto en la que aparecían 3 soldados jóvenes abrazándose y sonriendo, y una carpeta negra con pedazos de diarios viejos. Euforia popular por la recuperación de las Malvinas, duros combates aéreos y navales. Facundo quería buscar la carta, sacaron una bolsita roja que envolvía una cajita de madera con tapa de vidrio, la alumbraron y dentro había una medalla plateada que tenía las Islas Malvinas. Se preguntaron qué le pasaba al abuelo con las islas. No sabían nada porque al abuelo le había encantado el juego y ahora le pareció aburrido. Como los primos estaban sentados en el piso, veían la parte de abajo de la mesa de trabajo. Y Tati se fijó en el que del tacho de basura asomaba un papel. Era la carta del abuelo. La tiró a la basura, dijo rescatándola. Aunque repitió lo que la abuela había dicho sobre la privacidad de las cartas, Facu sacó la hoja del sobre y leyó en voz alta. Municipio de Aguas Claras, señor Baltasar Martínez. Queremos invitarlo a participar del acto del Día del Veterano y de los caídos de la Guerra de Malvinas. Los esperamos el 2 de abril a las 9 horas en la Plaza Mayor de nuestra comunidad para descubrir una placa conmemorativa en agradecimiento a la valentía y la entrega de nuestros excombatientes. El abuelo había peleado en una guerra y Tati no podía creerlo. ¿Pero quién lo mandó? ¿Tu papá? No, hijo. A la
guerra te manda el gobierno de un país, ellos deciden y después lo que van a luchar son los más grandes. Fue un gobierno muy injusto y lo hicieron pelear una guerra contra Inglaterra, un país muy poderoso que era imposible ganar. Itatí entendió poco de lo que su mamá dijo después. Usó palabras como gobierno, militar, soberanía, colonia, usurpación. Pero le mandaron una carta, ¿es para que vaya otra vez?, dijo la niña preocupada. No, Ita, esto no es una invitación a pelear, es un homenaje, es para reconocer el valor y la fuerza que tuvieron los soldados que fueron a defender las Malvinas. 3 días estuvo el abuelo encerrado en su taller, apenas bajaba un ratito a descansar y no quiso contar a nadie qué era lo que estaba haciendo. El abuelo estaba pensando y que mientras tallaba la madera pensaba mejor. El jueves la abuela tenía otra vez turno con el dentista. Baltasar junto a la mesa y lavó los platos mientras ella miraba una película. Bueno, Ita, hoy te voy a invitar a mi reino. El abuelo abrió el mueble y fue sacando cada uno de sus recuerdos. Le explicó por qué le habían dado una medalla. En la foto estaba con 2 amigos suyos que habían ido a la guerra también, pero no habían vuelto. Y allí aparecieron las Islas Malvinas, con unas letras grandes que decían: las Malvinas son nuestras. ¿Qué son?, preguntó Ita, porque se dio cuenta que la talla no estaba terminada. Argentina, leyó el abuelo mostrándole en el lápiz. Estaban marcadas las letras. ¡Qué hermoso, abuelo!, dijo la niña abrazándolo. Agradecemos que nos escuchen. Este programa sale viernes 8, sábado 9 y domingo 10 a las 18 horas. Además, puedes encontrarlo en el canal de YouTube Radio y Media. Nos volvemos a encontrar el 22 de abril con una nueva edición de este programa.